Hola gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Yo muy contenta porque siempre me visita gente muy especial. Pero el día de hoy tengo una invitada de lujo, una invitada que nos va a dar una lección de vida, un aprendizaje. Así es que por favor quédate hasta el final, yo sé lo que te digo. Hoy estamos celebrando un día muy especial y qué mejor que tener a una reina aquí con nosotros, y ella es Sandra Uribe, mejor conocida en los medios como la Güerita Uribe. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, Ale, de verdad que me es un honor como me estás presentando, la verdad que me siento muy honrada por la presentación y muy halagada con la presentación que me acabas de dar. Y pues bueno, efectivamente soy más conocida como la Güerita Uribe, una mujer muy polémica, por cierto, porque digo las cosas como soy y porque no le tengo temor hablar las cosas como realmente suceden o como pasan, aunque a veces la gente critique y diga, pero pues yo no le tengo miedo a nada. Y mira que me quedo corta, Sandra, realmente, porque eres una reina en toda la extensión de la palabra. Yo creo que cada mujer somos eso. Sí. Por desgracia, no tenemos o no aprendemos a entender este amor propio, ¿no? A veces nos tachan por soberbia, si te halagas mucho, pero realmente no va a haber nadie desde el inicio de tu vida hasta el final de tu vida que tú misma. Eres tu compañía, eres tu mejor compañía. Entonces, aprender a amarnos es un proceso largo y no fácil, porque la vida nos va llevando por circunstancias que hace que nuestra autoestima baje, que nuestro amor propio no exista. Así es. Yo pienso, Ale, mira, yo más que nadie te lo puedo decir. Todos pasamos por momentos difíciles. Comentábamos ahorita antes de iniciar el programa. Yo fui una mujer rechazada desde el vientre de mi madre. Fue una mujer que mi padre decía que yo no era su hija. En aquellos tiempos, porque ya tengo algunos añitos, pero en aquellos tiempos decía mi padre que pues que era hija de lechero. Entonces entran conflictos y mi padre golpeaba a mi madre embarazada. Llegan los rechazos, y entonces dice uno, ¿eso no te afecta en tu vida al día de hoy? Sí, sí afecta desde que estás en el vientre de tu madre. Dicen algunos, no razonas. No, sí lo razonas y lo llevas a cabo el día a día. Pero cuando la vida te va enseñando situaciones y cosas, obviamente es cuando hoy yo entiendo en la vida que debemos de romper murallas, círculos, vicios que vienes trayendo desde tu niñez. Porque desafortunadamente vivo una niñez muy dura porque padres totalmente desintegrados, separados. Mi padre golpeaba a mi madre y mi hermana, la mayor, ella sí me peinaba, siempre fui como que muy diferente a ellos. Entonces, hay quien decía la más bonita de la familia, otros decían la más fea de la familia, y ella competía conmigo. Entonces, al momento de peinarme, el cepillo entraba de más y me lastimaba mi cráneo. Después, ella era una persona muy manipuladora y les decía a mis papás cosas que yo no hacía, se las decía para que a mí me golpearan. Yo siempre fui rechazada desde el núcleo de la familia. Si tú me llegas a preguntar el día de hoy si tengo familia, yo te diría que no. No. Porque los peores momentos de mi vida, me caso muy chica, muy chica, porque mi papá obviamente necesitaba su espacio. Se quería casar. Y yo andaba con el que es el padre de mis hijos. Y obviamente mi papá pues decía, vete porque él era primo de la mujer con la que se iba a casar mi papá. Mi mamá pues obviamente fallece muy joven.
Y yo la verdad pues casi no conviví con mi mamá. Si tú me dices que para mí qué es una familia, mi familia son mis amigos. Mi familia es la gente que conozco. Mi familia es Dios. Mi familia son los ángeles y mi familia soy yo misma. Yo nací sola. Mi madre me dio la luz, sí, pero mi vida ha sido sola. Totalmente. Mas, sin embargo, he aprendido mucho. Lejos de canalizar algo negativo en la vida, lo he convertido en algo positivo. Porque hay caídas, claro que hay caídas. Al momento de que te casas muy joven, que empiezas a tener un noviazgo con un narcisista, porque lo puedo decir la palabra tal cual es. Sí. Con un narcisista, cuando andaba de novia, él me despintaba. Él no quería que yo me pintara. Criticaba mi cabello porque yo tengo mi cabello chino y a él no le gustan las mujeres de cabello chino. Criticaba porque soy una mujer, soy muy ancha y en pantalla o en otras partes pudiera decirse que soy una persona rellenita, gordita. Criticaba mi físico. Y agarraba algún paño o algo con su lengua, me limpiaba mi cara. Y yo se lo platiqué a mi papá. Y mi papá me dijo, es que te maquillas mucho, hija. Dije, entonces no está mal, papá. No, es que te maquillas mucho, mija. Entonces ya no me debo de maquillar, papá. Y lo me dice, no, maquíllate menos, hija. Yo siempre me han gustado la boca muy roja, colores guindas, rojos. Siempre me ha gustado mucho. Y lo puedo decir abiertamente como es. Él decía que yo era mujer de la vida galante. Mas, sin embargo, así, haciéndole ver a mi papá las cosas que el padre de mis hijos hacía, lo que mi papá quería era que yo ya me saliera de la casa, porque él ya se había casado, mi madre ya había fallecido, totalmente una familia disfuncional en todos los aspectos. Mi hermana seguía metiéndole cizaña a mi papá de una otra cosa y bueno, en fin. Entonces tomo la decisión por salir ya me siento asfixiada y tomo la decisión pues que sí acepto, porque así se lo dije a mi papá, sí acepto, papá, que me case. No puedo decirlo ahorita que pudiera ser el error más grande de mi vida que pude haber cometido, porque en aquel tiempo yo estaba muy chica, estaba muy joven, fui indefensa y no tenía la mentalidad que tengo ahora. Pero sí te puedo decir que definitivamente he aprendido de cada error que he cometido. Fue muy difícil mi vida, ha sido muy difícil mi vida. Tengo a mis hijos, por eso no puedo decir que fue el mayor error que he cometido en mi vida, porque tengo a mis hijos. Pero vivir con un narcisista pasivo es lo que ninguna mujer debe de pasar. Ninguna. Sandra, ¿tú consideras que el venir de una familia fracturada, como fue tu caso y como es el caso de muchísimas mujeres, que influyó en ser presa fácil para este tipo de hombres? Sí, totalmente. Totalmente sí. Sin ningún obstáculo, sí. Vivir cosas como las que se vivieron influye mucho. Lo que yo viví es un factor grande. Ahorita estábamos aquí, en el chal. Ustedes no están para saberlo, pero la verdad es que es una plática muy profunda y me encantaría poderla tocar lo más posible desde la raíz, Sandra. Sí. Decíamos esta parte de, sí somos mujeres frágiles desde que venimos de familias fracturadas, dependiendo las circunstancias, pero tanto hombres como mujeres. Porque ¿quién educa a los hijos, sea mujer o hombre? La mamá.
La mamá. Yo siempre he dicho que el factor fundamental para crear a un narcisista, un misógino, un hombre agresor, un hombre intimidante, un hombre labioso, mentiroso, pues es la mujer. Porque obviamente en el núcleo familiar es donde es la raíz, el inicio de todo. Si yo, mamá, soy narcisista, voy a crear hijos narcisistas. Si yo, mamá, le enseño a mi hijo empoderarte, pisoteando a las personas para lograr tus objetivos, obvio que le estoy enseñando a lastimar a las personas. Estoy engendrando en esa persona un ego de poder sin importarle quién se lleve de frente. Claro que sí, o sea, yo siempre he dicho que la educación empieza en tu casa. Claro. Pero empieza desde que estás embarazada, desde que lo engendras. Empieza la educación. Porque desde ahí escuchas, ves y sabes lo que está pasando. Ya le estás alimentando ahí. Aunque en ese momento seamos un feto, ya estamos alimentándonos de la necesidad de la mamá, lo que trae la mamá. Entonces, lógico que sí, desde ahí empieza la raíz de quiénes somos en realidad. Y yo sé que allá en casita puede haber mucha, pues les puede causar ruido lo que estamos platicando, porque Sí. habrá gente que no esté de acuerdo y que diga, siempre quieren culpar a los padres de lo que hacen los hijos, pero si hablamos honestamente, influye mucho. Influye en la personalidad de nosotras como mujeres, influye en la personalidad de ellos como hombres, la educación que nuestros padres nos estén dando, hombres y mujeres. Pero realmente en casi o en la mayoría de las casas tenemos esta idea. ¿Quién manda? La mujer, siempre dicen. La mujer la que tiene la última palabra. Entonces, desde esta cultura y abarcándonos desde este punto, ¿qué pasa cuando en la casa tu mamá te enseñó que la que debe de hacer todo el quehacer en casa eres tú, porque eres la mujer? El que debe de estudiar y ser un gran profesionista es el hombre, porque tu hija, un día va a llegar un hombre, te vas a casar, él te va a mantener, y toda esta cultura que yo sé que las generaciones han cambiado y cosa que me da mucho gusto, pero las que somos de escuela vieja traemos esta cultura. Uh-huh. Y esto es algo muy dañino para nosotras y también para ellos. Debemos de entender que como padres tenemos una responsabilidad enorme, enorme. No es nada más traer un hijo al mundo porque sí. Uh-huh. Tanto enseñarle al hombre como enseñarle a la mujer lo que es el amor hacia él mismo, pero el amor a su semejante también. Es que, Ale, mencionaste algo muy importante. ¿Qué dicen los padres? ¿Me culpas de esta situación? No te culpamos de la situación. Porque tú no eres culpable si tú viviste en tu núcleo familiar cómo estás educando en este momento a tus hijos. Pero sí es nuestra responsabilidad como padres romper ese círculo y tratar de ser mejor cada día. Y no encubrir a nuestros hijos. Claro. Yo creo que eso es lo más importante, porque cuando ya te das cuenta que si tú fallaste como padre y en ese momento tú sigues alimentando, encubriendo a tu hijo de lo que tú ya sabes que está mal, entonces ya estás cometiendo todavía un error más y muy grave, porque ese hijo ya no va a cambiar. Yo no culpo a los padres de aquel hijo que toma un vicio, de aquel hijo que sale a la calle y anda con amistades que no le convienen. Yo no soy nadie para juzgar, pero como padre sí te puedo decir que pasa algo en tu casa porque el hijo anda buscando algo que no tiene en su casa. Y cuando damos de más, Ale, también a los hijos, porque existe el otro tipo de padre, que son personas
profesionistas, o no digamos, no hablamos de un profesionista, simplemente personas que están encima de sus hijos, que realmente sí le están prestando atención a sus hijos, que realmente checan su tarea, que estén bien bañaditos, que tengan su alimento, pobremente como sea, pero que tengan ese alimento. Pero en realidad también están fallando en algo, porque no saben escuchar a sus hijos. Tanto en el núcleo desintegrado como en el núcleo totalmente familiar, afectivo, tenemos equivocaciones. Claro. Totalmente. Decíamos hace rato, hablaba yo de que para mí son bien importantes los jóvenes, ahorita, los adolescentes. ¿Por qué? Porque ahorita en redes sociales te das cuenta que se mantienen los hijos viendo, revisando, haciendo, y a veces no tenemos tiempo los padres de revisar qué es lo que ven nuestros hijos. Y luego de repente escuchamos por ahí que hay alguien que está hablando de temas de suicidio, que un amiguito perenganito desafortunadamente se suicidó. Y nosotros como ser humano lo primero que le decimos a tus hijos, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Pobrecito, está chiquito, ¿qué habrá visto en su casa? Somos tan buenos para hablar y para juzgar, mas no para entender. El ser humano no estamos preparados para entender, mas sí para juzgar. ¿Y quiénes somos para juzgar? Nadie podemos saber la intención que llevó a cabo de tomar una decisión tan desagradable. Pero sí sabemos que hay factores que te pueden llevar a esa situación. Entonces, yo creo que de ahí es donde nace el interés que debemos de tener nosotros de nuestros padres. Ahí es donde nace que tienes que aprender, aparte de escuchar a tu hijo, es dedicarle tiempo. No, trabajo todo el día. Sí, yo no digo que estés todo el día con tu hijo, pero si le brindas 1 minuto, 5 minutos de calidad, va a ser mucho más que estar todo el día con tu hijo. Yo siempre les he dicho, a los hijos se les demuestra amor, paciencia, dureza, educación, límites, firmeza. Y bríndales educación. Pero si tú eres débil ante muchas situaciones, pues tu hijo entra y chantajea, porque los hijos son manipuladores. Claro. Totalmente, chantajistas a morir. Saben por dónde llegar, ¿no? Hoy sí, mamá, hoy sí te lavo los trastes. No, mamá, hoy te tiendo la ropa, pero me compras ese celular y pasa ese tiempo y lo haces. ¿Y qué pasa? ¿Ya se les olvidó? Sí. Porque hay que tener límites. Dices la palabra correcta, límites. Sí. Y hoy en día te escuchamos hablar, Sandra, y decimos, wow, una mujer sabia, una mujer madura, una mujer que sabe lo que está diciendo. Pero detrás de esa mujer hay una historia de vida que la lleva precisamente a posicionarla donde está ahorita, con esta sabiduría y con esta enseñanza de vida. Así es. Dura vida. Dura vida. Triste vida. Y que no quiero que ninguna otra mujer vuelva a pasar lo que yo pasé. Historia de vida fuerte, historia de vida intensa, pero bien dicen que a veces lo que no aprendemos en casa o lo que no nos enseñaron los padres, nos lo enseña la misma vida, las experiencias, Sandra. Sí, la verdad que yo siempre he sido, y lo comenté hace rato, he sido una mujer muy paciente, he sido muy pasiva ante muchas cosas, pero también soy una guerrera, soy una mujer de bastante carácter, pero la verdad de las cosas es que yo no le deseo a ninguna mujer lo que yo viví. Yo viví violencia intrafamiliar y en ese lapso yo nunca entendía por qué de chiquita me aislaba. Porque de chiquita siempre sentía las ganas de el miedo. Siempre ha sido un miedo que un hombre se me acerque. Siempre he sentido miedo. Yo no entendía y no lo comprendía. ¿Por qué?
Si alguien se acerca y me hablaba de amor cuando estaba chiquita, o sea, cuando andas ahí, que en la primaria, y que te haces la cartita y que no sé qué, yo no entendía por qué. Cuando yo tomo la decisión, después de 23 años de casada, de vivir violencia intrafamiliar de una y de otra forma, daño psicológico que me costó mucho tiempo sanar. ¿Que hay secuelas? Sí, sí hay secuelas. Claro que hay secuelas. De un hombre que me imponía qué debía ser, cómo me debía vestir, que no valoraba a la persona que lo apoyaba con el negocio, con las cosas, con los hijos. Siempre me denigraba como mujer, siempre me señalaba como mujer, cuando era la persona que mantenía el negocio, cuando era la persona que andaba supervisando lo que él tenía que hacer, y todavía era mujer y todavía era mamá y todavía, lo debo decir como es, era la criada de la casa. Entonces, cuando paso y tomo la decisión después de muchos engaños, después de un hombre que se mantenía en bares viendo mujeres bailar, tomando, levantándose a las 12 del día porque él siempre se sentía cansado, porque todos los días él llegaba tarde, porque había una mujer con la que hoy está, que daña el día de hoy, daña a mis hijos todavía. Es duro. Cuando yo tomo la decisión es porque ese hombre me quebraba los muebles en la casa, por celos, por tener una autoridad y imponer de él. Un hombre que cuando yo necesitaba apoyo y logro meter a alguien en la casa para que me ayudara con las labores de la casa, porque yo trabajaba todo el día. Yo siempre he sido una mujer muy hiperactiva en todos los aspectos, siempre me ha gustado generar economía, llevar dinero a mi casa. Y así fui estudiando, estando casada, a pesar de que él no quería que yo me superara como mujer, pues yo lo hice escondidas. Siempre busqué la forma y la manera de hacerlo. Pero cuando él llega el momento que yo me entero que se mete con la persona que cuida a mis hijos, que ya de plano hace una serie de situaciones, porque en ese momento lo apoyo para que tenga un negocio, y de ese negocio saco una rama que es una inmobiliaria, y ahí empieza mi historia en bienes raíces. Se empieza a meter con las secretarias, con lo que yo tenía, más sin embargo, pues yo me hacía de la vista gorda, porque tenía pavor y miedo a dejar a mis hijos solos, que mis hijos vivieran lo que yo viví. Yo no quería dejar a mis hijos sin padre, yo no quería dejar a mis hijos que sufrieran lo que han vivido en este momento mis hijos. Y paso por un proceso tan difícil, tan duro, a punto de que los abogados, él me saca pistola, me mandaba gente para intimidarme, porque cuando él me lastima, no puedo hablar mucho todavía porque hay todavía expedientes y voy a hablar así nomás lo superficial, pero cuando él me saca una pistola y amenaza de muerte, y de ahí se roban a mis hijos. Le pido ayuda a mi papá, y mi papá pues estaba casado con una persona que es la prima de él. De momento me dice mi papá, yo te los cuido. Y todo porque yo no quise meter a mis hijos, internarnos en un lugar que nos decían que nos podían proteger. Y mis hijos estaban impuestos a vivir una vida muy buena, porque yo los tenía en un castillo de oro. Yo no los podía llevar ahí. No podía tenerlos ahí. Pido ayuda a mi papá. Perdón,
acepta la ayuda. Y cuando se los llevo a mi papá que se van, yo no me podía ir porque estaba enfrentando un juicio incansable hasta el día de hoy. Y lo que hacen es que me quitan a mis hijos. Me roban a mis hijos. Y lo peor del caso es que lo aconseja una prima mía. Una prima mía que trabajaba en juzgados. Lo aconsejan a que me haga el peor calvario que ha tenido mi vida. El peor. Y en ese proceso retomo lo que te venía comentando, que yo no entendía por qué de chiquita me aislaba y me aislaba y me aislaba. Cuando entro en este proceso que lo detienen a él por las amenazas de muerte, porque me saca pistola en mano, porque va y me saca de la casa, porque tira balazos, porque me lastiman, porque me hieren, porque me mandan a que me roben el vehículo, me pican. Sufrí muchos años de maltrato, demasiados. Y cuando me doy cuenta de que él me acusa de loca, de una persona indeseable, de una persona que estoy mal, que X y Y piden periciales. Cuando me hacen las periciales, se da cuenta una de las psicólogas, porque pasé por 3 periciales de psicología y una de psiquiatra, porque soy muy emocional. Entonces, cuando me hacen la pericial, se dan cuenta que yo fui una niña violada. Y cuando me dicen eso, dije yo, ¿cómo? Si yo no lo recordaba. ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? Y me dicen ellos, como psicólogos, que cuando hay algo que te lastima tanto, que tú no puedes, tu mente te protege. Y fue alguien de mi familia. Cuando yo me atreví a decirle a mi hermana, y le digo, Lupe, es esto, viví esto. Y me dijo que estaba mal. Ahí fue donde entendí por qué yo aceptaba las agresiones y permitía esa violencia que el padre de mis hijos me hacía. Porque tenía miedo. El miedo no me dejaba avanzar, el miedo no me dejaba crecer, el miedo no me dejaba que yo hablara, porque tenía miedo y sobreprotegía a mis hijos, porque tenía miedo que le hicieran daño. Yo no entendía, en ese momento no lo entendía, ¿verdad? Pero cuando pasa esa situación es cuando te das cuenta que he sido víctima de violencia intrafamiliar durante mucho tiempo. Pasa el tiempo y en juicios, en juzgados, los abogados de él me denigraban, inventan muchas cosas para demostrarle a un juez que yo soy una persona indeseable para mis hijos. Qué importante, Sandra, poder acudir a una terapia, poder tener el acceso a un especialista, a un psicólogo. ¿Por qué? Porque a veces nos esperamos hasta que,
estamos hasta acá con los problemas y no entendemos el porqué de muchos de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos, porque efectivamente lo acabas de decir. Cuando sufrimos algo muy, muy fuerte en nuestra niñez, nuestra mente lo bloquea. Y no comprendemos el porqué este proceso de vida, del permitir humillaciones, del permitir maltratos, hombres y mujeres. Hablando específicamente ahorita de las mujeres, hablando específicamente de ti. ¿Cuántas mujeres no hemos sido agredidas de niñas? Y a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, ni lo sabemos. Cierto. Porque está escondido, Sandra. Bloqueas. Yo he bloqueado muchas situaciones que han pasado en mi vida y te dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué permites esto? Y luego de repente volteo y digo, sí es cierto, lo viví. Porque tiendes a bloquear, o sea, cuando pasan cosas tan grandes en tu vida, tiendes a bloquear muchas cosas. Han sido cosas muy duras, cosas que he ido sanando con el tiempo. Lo mencionabas tú hace rato, que hoy soy la mujer que soy, pero ¿por qué soy así? Pues porque pasé mucho tiempo. Sanar tantas heridas me ha costado 15 años de mi vida. Que mucha gente pudiera decir, están perdidos. Hoy les puedo decir que no. Porque hoy por hoy soy una mujer que soy feliz al 100%. Y me vas a decir, ¿qué congruencia? No. Porque a tanto error en mi vida, tanta violencia que he vivido, porque he vivido de todas, económica, física, familiar, verbal, toda. Pero la que más me han hecho es en el medio sentimental. Psicológicamente me han lastimado mucho, al punto de que lo tengo que decir porque lo voy a decir. Si vine aquí es porque lo voy a decir. Me han lastimado tanto que me he querido quitar la vida 7 veces. Cuando peleaba a mis hijos, mi propia familia, la que estaba en el juzgado, porque ella era secretaria del juez, me amenazaba que si yo me acercaba a ver a mis hijos, si yo iba a ver a mis hijos, me iban a apedrear y me iban a agarrar a bat. Y me lo cumplió. Pero una madre nunca deja de luchar por sus hijos. Y hasta el día de hoy no dejo de luchar por mis hijos. Jamás lo voy a hacer. Nunca. He sido señalada por la gente que no sabe de mi vida, que no sabe ni lo por qué he pasado, porque me han dicho mentirosa, loca, embustera, falsa, hipócrita, doble cara. Me han escupido en mi cara, me han cerrado las puertas, me han dejado sin trabajo, inventándome cosas. ¿Pero qué creen? Lejos de hacerme daño, me han fortalecido, porque todo lo canalizo en positivo. Duele. ¿Y cómo lo hago? Porque soy fuerte. Y lo más increíble de todo esto es que todo lo que tú has vivido, que hasta a veces pareciera sacado de una película, y que la gente se siente tan capaz de juzgar, de no ser empáticos, de no ponerse en tu lugar de todo este sufrimiento. Es más fácil señalar y es más fácil decir, estás mintiendo, estás loca. Pero a pesar de todo este lodo, Sandra, de todo lo que te han hecho, eres una mujer que hoy está dispuesta a ayudar a otros, mujeres y hombres, adolescentes, niños, porque no quieres que pasen lo mismo que tú has pasado. No, yo soy una mujer que yo me enfoco mucho en los niños. O sea, yo no puedo ver un niño desamparado porque yo busco la manera y la forma de sacarlo adelante. Yo veo una mujer derrotada y yo le digo, me pongo ejemplo, aquí estoy. Todo es cuestión de que tú cambies tu mentalidad para poderlo lograr.
Es cuestión de enfoque. Si yo me voy a enfocar en todo lo negativo que ha dado mi vida, me voy a quedar derrotada toda la vida. Es más, no estaría ahorita aquí contigo hablando. Hubiera cometido el suicidio. Pero siempre ha habido luz en mi vida. Siempre ha habido un ángel en mi vida. Porque por alguna razón no se lograron a cabo ese tipo de situaciones. Que hoy me las autojuzgo severamente. Y me regaño severamente. Pero en ese momento no tenía la capacidad de entenderlo. Hay quienes te dicen que cuando caes en una depresión es porque tú chantajeas a las personas, es porque quieres llamar la atención, es porque, sabes lo que está pasando. No, señores. Una depresión es progresiva. Una depresión se va llevando poco a poco. Y es una enfermedad como el cáncer, es silenciosa. No sabes en qué momento se te va a dar, ni qué es lo que te lleva a. Y la puerta fácil, como lo llama la gente que no ha pasado por alguna depresión y una situación así, pues la puerta fácil es no querer vivir, no querer existir. Porque miras alrededor y ves pura negatividad en tu vida. Miras alrededor y ves puro lodo, como tú lo acabas de decir. El escuchar, estando una vez en mi trabajo, peleando con mis hijos, de repente me entra una llamada y me dicen que es mi hija Viridiana, la mayor, que ella me pelea la custodia de mis hijos. Tu propia hija. Mi propia hija. Y un día me entra, estando yo en mis oficinas, me entra la llamada y me dicen, para esto tiempo atrás me habían dicho que mi hijo Uriel traía unos moretones en los brazos porque yo no los podía ver. Ella no me permitía que los viera porque le habían aconsejado que yo los había abandonado, todo al revés de lo que era, porque yo tardé años para poder ver a mis hijos. Años. Total que me hablan y me comentan que Uriel trae unos moretones en la piel, que no se sabe qué es y que un doctor pudo en un momento dado decir que era un posible cáncer. Y pues yo lloro, yo me asusto y les digo, pues, ¿qué está pasando? O sea, que me enfoquen, que me digan, que me avisen y que necesitan y X y Y, ¿no? En ese tiempo yo todavía estaba empoderada económicamente bien. Me había levantado de una caída donde me habían dejado una mano adelante y una mano atrás, porque él me violenta económicamente, me deja sin nada más, sin embargo yo me levanté. Y pasa el tiempo, pasan meses y de repente me entra esa llamada donde te comento que me habla mi hija Viri. Yo contesto, estaba dando una asesoría y en ese momento, no, pues es que soy Viri. Y yo le dije, ¿y por qué estás hablando así? No, estoy enferma, estoy ronca, es que, ¿y por qué lloras? Y me quiebra y me dice que acaba de fallecer mi hijo. Que acababa de fallecer mi hijo Uriel y que no querían que fuera al funeral. Y que estaba en la ciudad de Monterrey. Grité como loca. Grité. Recuerdo ese momento como si fuera hoy. Me puse como loca. Era mi hijo. Era mi hijo. ¿Sabes cuánto duré así? Porque fue una vil mentira lo que hicieron conmigo. Era una mentira. Vil mentira. Me
quise quitar la vida porque me sentí tan culpable de no estar con mi hijo. Me hicieron sentir que no valía nada, que no era nadie. Y la sociedad fue tan cruel conmigo. Hasta el día de hoy me han criticado y me han dicho que yo me inventé. ¿Y sabes cuál era la idea? Uno de los abogados de él, volverme loca para que ya no siguiera peleando a mis hijos. Eso es crueldad. Es crueldad. ¿Tú crees que yo no me iba a empoderar? ¿Que yo no iba a defender lo más sagrado que tiene una madre, que son sus hijos? Claro que lo iba a hacer. Cuando me doy cuenta de esa situación tan cruel que hicieron conmigo, de toda la gente que me señaló y dijo que me había aprovechado para llamar la atención, que yo no tenía corazón, que yo no tenía sangre, que yo no era madre, porque me estaba aprovechando y diciendo que uno de mis hijos había fallecido por llamar la atención. Mentirosa, me decían. Y me cerraron las puertas en muchos lados. Y nadie se ponía a pensar porque lo que salía de mi boca era mentira. Lo que yo decía era mentira. Para todo el mundo yo era la peor mentirosa de todo el estado de Chihuahua. Porque eso se habían encargado de hacer. Para que me vieran que estaba dañada psicológicamente, que yo emocionalmente estaba totalmente mal, que yo no tenía la capacidad de nada. Y se encargan de llenarme de demandas, de fraude, porque yo tenía una inmobiliaria. Entonces, pues si eres una mujer defraudadora, si eres una mujer que estás desestabilizada emocionalmente, si eres una mujer que si no tomas, no fumas, no bebes, no tienes vicios, pues ¿qué puedo hacer para quitarle a esa mujer a sus hijos? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Eres emocional? Ok, voy a hacer creer que eres una persona que estás mal. Y como debes de tener dinero para poder alimentar a tus hijos, pues te cierro las puertas, porque te voy a llenar de fraudes para que te encierren y no puedas mantener a tus hijos. Y creo una historia, y creo una historia, y creo una historia, y creo una historia. 37 demandas, señores. 37 demandas. Enfrento. No puedo imaginar el dolor que atravesaste en el momento que creíste que tu hijo había fallecido, porque no hay dolor más grande que eso. Gracias a Dios fue una mentira. Ahorita lo puedes contar así, pero en ese momento te destrozaron. Totalmente. Todavía. Y yo creo que lograron en cierta manera su objetivo, Sandra, que era destantearte más emocionalmente. Sí. Porque esta es una manera de descontrolarte. Es que cualquier otra mujer, ya con todo lo que venías pasando, sí se hubiera podido quitar la vida en ese momento. Sí, sí lo intenté. Y obviamente todo queda claro con estas 37 demandas, que la intención era pues seguirte juzgando como loca, que tú lo estabas inventando. Imagínate qué grado decir, ¿cómo puede ser posible que ella esté inventando la muerte de su hijo? O sea, qué grado ellos querían comprobar. ¿Por qué tanto odio, Sandra? ¿Por qué tanta maldad en este hombre hacia ti? Si por lo que hemos platicado tú y yo, y lo poco que puedo percibir, porque me faltaría una vida para entender completamente lo que tú viviste, pero eres una mujer noble, eres una mujer que, como tú lo dices, me faltó poner límites. Permití humillaciones y permití y ayudé y amé y perdoné. Sí. ¿Crees que eso, el ser una mujer así, el ser una mujer que se siente con tanta falta de amor, que permite tanto y, como te decías, me hacía la que no veía las infidelidades, los maltratos, las humillaciones, le dio poder más de lo que ya ese ser humano, si le podemos llamar así, tenía para hacerte daño?
le diste más poder para seguirte destruyendo con esa forma de ser? Desafortunadamente sí, por no actuar rápido, por ser una persona muy pasiva. Por eso dije al inicio, es un don. Ser paciente es un don, es una virtud, pero también es un error. Juega en tu contra completamente, porque Sí. te hace una mujer vulnerable. Totalmente. En sí somos vulnerables, Sandra, Sí. pero cuando nos ponemos, como dicen, de pechito, en charola de plata, cuando muestras esa fragilidad a un hombre que es malo, que es narcisista, pues te destruye completamente. Es que es lo que él intentó contigo. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele a mí? Porque yo hoy lo puedo platicar, yo hoy lo puedo decir, yo lo puedo contar. Yo soy feliz hoy. De verdad que lo soy. Aprendí a sanar. Es tan difícil decirlo de esta manera. Claro que hay secuelas, claro que hay cosas que nunca vas a poder sanar. Es lógico. Pero ya no me compliqué la vida. Cuando yo decido soltar, que es la palabra clave para que logres ser feliz, cuando yo decido soltar esa violencia, esa situación tan difícil en mi vida y me quiero dar la oportunidad de reiniciar mi vida, nunca me di cuenta que atrás de mí venía una persona que me venía estudiando, que se iba a aprovechar al igual o peor de lo que yo ya había pasado. Por eso hablo de dos tipos de narcisista. El narcisista que él dice violentamente esto, pero el narcisista que es encantador. Aquel narcisista que te lleva a las estrellas, que te trae y te baja de la nube, va, vengo, llevo, traigo, pero ¿dónde te pongo, tesoro mío? ¿Por qué? Porque esa persona es una persona que no tiene nada y tú tenías todo. A pesar de que tienes el dolor, el de desgarrado, el de querer la necesidad de sentirte apoyada, amada, porque estás totalmente vacía en el amor. Me arrancaron la vida totalmente del amor a mí. Por eso yo decía hace rato, yo tengo todo. Todo. Menos amor. Y fue algo muy fuerte. Escucharte decir, yo no nací para ser amada, fue algo muy fuerte, Sandra, porque es algo que tú ya programaste en ti. Sí. Y yo creo que todos estamos aquí para ser amados y amar. Así es. Y yo sé, sin afán a equivocarme y sin afán a hacer algo que se puede escuchar hasta muy simple o muy monótono, el decir, va a llegar la persona ideal para ti, pero es que va a llegar, Sandra, ¿sabes por qué? Porque la vida es justa. No sé si crean en el karma o no, pero eres una mujer que merece ser feliz y lo eres, porque tú me lo dijiste un día, soy feliz, pero no una felicidad fingida. Realmente soy feliz. Y eso me impactó mucho porque yo, ¿recuerdas esa plática? Te dije, sobre todo cuando nos dedicamos a los medios, tenemos que llegar y frente a la cámara poner la mejor sonrisa y por dentro te estás muriendo. Y tú me decías, no, yo no. Yo realmente sí soy feliz. Y te dije, la verdad, eso me sorprende mucho porque tienes una historia de vida fuerte, mucho más fuerte que cualquier otra mujer. Todas tenemos historias fuertes, pero escucharte a ti a veces nos hace posicionarnos en esta parte de decir, wow, o sea, si yo escucho a otra mujer, sé que su historia de vida es aún más fuerte que la mía y la veo entera y la veo reiniciada, repuesta y con amor a entregar, con amor a ayudar, pero que me diga, yo no nací para ser amada. Creo que no sé si es un chip que tú ya quisiste comprarte por miedo a volver a sufrir por todo lo que has sufrido. O porque por desgracia te has topado con hombres que no son
merecedores de ti, Sandra. Sí, puede ser efectivamente así. Lo que pasa que yo ya no quiero más ser lastimada en mi vida. Yo estoy en una etapa de mi vida que decidí soltar todo aquello que me daña. Yo decidí cambiar. Tengo el amor de mis hijos porque, yo todos mis hijos no los tengo conmigo. Convivo con ellos a pesar de que el papá todavía pone trabas. Y me sigo enojando porque ese tipo de violencia toda lo veo en mis hijos. No al grado que lo hizo en mí, pero sigue siendo narcisista con mis hijas. Pero ahí es donde yo me enojo mucho con los psicólogos, con la gente que maneja en el C4 o psicólogos, psiquiatras particulares. ¿Hasta dónde nos podemos vender? El proceso que tú llevas ha influido mucho esta parte. Sí. Ha influido, ¿cómo le podemos llamar, Sandra? ¿Influencias? Influencias, totalmente de acuerdo contigo, influencias. Porque cuando le hacen a él su pericial, lo llaman a él sano. Y era incongruente que estaban diciendo en periciales mías que fueron tan agudas, tan fuertes, tan denigrantes para mí, porque fueron muy duras, para que me pudieran creer, para que vieran que yo no estaba mintiendo, que no estaba algo de película o novela en mi cabeza, sino que era algo real lo que yo estaba viviendo. Porque en su momento eso quisieron ver, y la gente la gente desconoce la violencia y desconoce cómo tratar a una persona que ha vivido violencia o que está dentro de la violencia. Y lo más duro que puede escuchar una persona que vive violencia, llámese hombre, llámese mujer, llámese adolescente, llámese niño, es que dicen, está creando una novela. Está exagerando, Sandra. Totalmente. Está exagerando. Entonces dicen, ¿cómo puede ser posible que la gente le crea? No es cierto. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que siendo seres humanos, que estás viendo, que te estás desgarrando, que esa persona se está desgarrando, no puedas tener tantito de humildad para no criticar y poder ayudar? Y volvemos a caer a lo mismo. Siempre dicen que cuando alguien está sufriendo violencia, acude a las autoridades. Ellos te van a escuchar, ellos te van a ayudar. Mentira. Yo sé que a lo mejor me equivoco y que haya buenos elementos y buenos humanos dentro de estos grupos, pero la verdad es que la mayoría de los casos que yo sé o que me ha tocado vivirlos y ahora escuchándote a ti, es mentira. Todo se maneja a través del poder, del que más da, del que más tiene, de irnos en contra del más vulnerable, de la presa fácil, en este caso tú, en este caso la mujer. Así es. ¿A qué crees tú que se deba que después de que un hombre te saca una pistola, que después de que un hombre te hace tanto daño física y psicológicamente, le llamen sano? Influencia. Totalmente su influencia. Es que tenía poder. Tiene poder. Los abogados que en ese momento a él lo defendían, abogados sucios, abogados que buscan la manera y la forma de comprar a gente. Todavía, y lo voy a decir tal cual es, hace 2 años, hace 1 año y medio, alguien me detiene. Me esposan. Un ministerio público, 2 mujeres ministerio público. Y me detienen. ¿Pero por qué? Le decía yo, ¿qué pasa? Y resulta que me detienen porque una persona que no acepta que tiene esquizofrenia y se inventa que yo le robé un
carro, que yo no sé qué cosas hice, y resulta que viene siendo conocida del padre de mis hijos. Y esta señora anteriormente había metido a un abogado a la cárcel por ir a decir la misma historia que me finca a mí. Y me detienen y me dicen un montón de situaciones, me agarran, me golpean, cuando no lo podían hacer. En ese momento no se dan cuenta porque yo siempre cargo 2 celulares. Me quitan un celular y el otro sigue activo. Entonces yo alcanzo a marcarle a uno de los compañeros, al abogado, el licenciado Avilés, al cual le mando mi fuerte abrazo porque es uno de los mejores abogados de aquí de Chihuahua y es a la persona que yo respeto mucho y estimo demasiado. Y se da cuenta y se percata. Él siempre me dijo, 2 celulares, Sandra, 2 celulares, por si algún día le hacen algo, por si algún día esto, por si algún día, deje todo grabado. Háblele a quien sea y que se percate esa persona de esto y de esto. Entonces yo en un celular traigo todos mis contactos y en el otro nada más traigo mínimo de contactos. Ellos saben que si yo hablo de ese celular es porque hay código rojo. Claro. Entonces, escuchan el licenciado todo lo que estaba pasando y se deja ir inmediatamente a la fiscalía porque pues sabe que me detienen. En ese momento la secretaria va a gorro a la fiscalía. En ese momento Julie, que en ese momento era mi secretaria, y Laura, que en ese momento era mi chofer, la que me estaba llevando, ellas salen a gorro atrás de mí, atrás de la camioneta. Total que sí me llevan a la fiscalía, me toman fotografías como si me hubieran detenido. Y resulta que efectivamente me iban a detener, me levantan toda el acta, todas las cartas, como es, todo el papeleo, fírmale aquí, fírmale allá. Y yo estaba muy tranquila, ellos se sorprendían porque estaba muy tranquila, porque yo sabía que iba a salir. No había por qué detenerme. Sí, hay 37 acusaciones, sí, pero no tenían por qué detenerme. Me llevan, me sacan inmediatamente de ahí, del canal I-25 de la fiscalía, porque se dan cuenta que llega mi abogado, el licenciado Avilés. Y me sacan inmediatamente porque sabían que me iban a entregar con ellos, con el licenciado. Entonces me sacan, y cuando me sacan, me vuelven a esposar y le dan rumbo al Cerezo. Y cuando me llevan en ese proceso, el Ministerio Público y el ministerial que iba van diciéndome de muchas cosas. Pero tontamente otra vez me vuelven a dar mi bolsa. Y en mi bolsa iba mi celular. Pero ellos ya dijeron, pues ya va un celular, ya le quitamos, ya no puede hablar, ya no puede decir. Y yo grabé todo, iba grabando todo. Y mi otro abogado, el auxiliar del licenciado Avilés, él estaba respaldando toda la grabación, todo lo que se estaba hablando. Total, empiezan a amenazarme a decirme, y me dicen que me va a cargar lo que ya te imaginas, que por no decirlo así, que me va a cargar porque ya adentro me estaban esperando. Y dijeron, hombre, que algo que estás loca. ¿Y cómo te cae una horcada? Así. Todo lo tengo documentado y grabado. Todo. Es algo que yo dije, Dios mío de mi vida, ¿qué es lo que quieren hacer? Me asustó, lógico, cualquier ser humano se asusta, el licenciado se asusta y me dice, ¿sabe qué, Sandra? Necesito que se me vaya un tiempo, necesito ver la raíz de la situación. ¿Quién es la persona que está mandando a hacer esto? ¿Quién es la persona que está haciendo esto? Yo necesito verlo, por favor, necesito resguardarla, necesito llevarla aquí, necesito llevarla acá, necesito así, asasa. El abogado.
Y le dije, es que no me tengo por qué esconder. No, es que no se trata de que se tienen que esconder, se tiene que hacer algo, se tiene que proteger, Sandra. Ahorita está su vida en riesgo y necesito ver qué es lo que está pasando. Ya es mucho, de más, lo que está sucediendo. Y acepto. Y me escondo durante 30 días. 30 días. 45 a 30 días me escondo. Cero celular, cero internet, no podía hablar con la familia, no podía hablar con amigos, no podía hablar con nadie. Yo no me podía comunicar con nadie porque el abogado está investigando la raíz de la situación. Y él dijo, tiene que brincar esta situación. ¿Quién está haciendo esto? Y resulta que todo esto lo viene pagando la señora que me estaba acusando que le había robado un carro. Y de ahí escarba más el abogado y se dan cuenta que dialogó con el padre de mis hijos. Cuando me dice el abogado las cosas, pues obviamente yo me frustro. Le dije, pero es que ya hablo con mis hijos, ya esta situación la estoy llevando con mis hijos. ¿Y cómo le digo a mis hijos? Y decido callarme. No dije nada a mis hijos. Obviamente dije yo, será verdad, fíjate, mi forma de pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? No puedo dañar a mis hijos si no tengo las bases. Porque ¿cómo le voy a poder hablar a mi hijo de algo que me están diciendo que puede estar inmiscuido su papá? Yo no lo puedo llegar y dañarlo y señalar a una persona de esa magnitud. Y decido no mencionarlo. Pasa el tiempo y un día me meto a la política. Empiezo a hacer cosas, por ahí alguien me quiere lanzar para diputada, X y Y, voy a reservarme con quienes andaba y me tengo que ir a la sierra. Entonces me tengo que ir a la sierra un tiempo, pero para esto empiezo a conocer una persona que estaba ahí y que trabaja en un despacho y que ahí empiezan a llevarme este asunto que te estoy comentando. Y esta persona ya me había visto desde hace tiempo y me estaba estudiando. Todos los movimientos que yo hacía, la violencia que yo hacía, todo lo que yo tenía. Y después de un tiempo, pues caigo y acepto tener una relación de nueva cuenta. Y dije, Dios mío, me estás dando una oportunidad porque conozco al mejor hombre de la vida en ese momento. Dije, es el mejor hombre porque todo el otro extremo diferente. Me trataban bien, me llevaban hasta la cama, el almuerzo, XXXX. El hombre encantador, el hombre maravilloso. Todo lo contrario. Sí. Te escuchaba, no te juzgaba, no decía nada. Y resulta que vivo, según yo, los 3 años de mi vida los más maravillosos que yo pueda tener. Me sentí amada, me sentí halagada. Olvídate. Todo lo bueno que me puedas decir, yo lo viví en esos 3 años. Pues mentira, era una falsedad. El hombre me resultó casado, me inventó que era divorciado, tenía 2 hijos y solo quería que lo apoyara económicamente, porque él deseaba tener lo que yo tenía. Y como a mí me faltaba amor,
y él me lo podía dar, pues Se aprovechó, se aprovechó. te utilizó. Totalmente me utilizó y todavía pasa ese tiempo y luego viene y me llora y luego me dice y luego empieza el proceso de un divorcio y digo, no, entonces sí me quiere a mí. Fíjate, ojo mujeres, ojo con los hombres que hablan mucho. Ojo con el tipo de situación cuando no estamos bien emocionalmente, cuando no fortalecemos nuestras debilidades y las hacemos notar. Ojo con eso. Y él se aprovecha de esa situación. Le creo, vive conmigo, empiezo una vida preciosa, hermosa, según yo. Y un día me entero de muchas cosas, más de las que ya había sabido de él. Y vuelvo a cometer los mismos errores. Un día llega la mamá, porque él no cree en una situación que pasa. Llega la mamá, descuelga toda la ropa porque decían que yo me ponía como loca, que yo me ponía como histérica, que no sé qué, y que fue que vino. Y se va porque la mamá le ofrece una herencia. Le ofrece una herencia y pues yo ya no tenía el capital económico ni el ingreso que tenía antes. Y la mamá pues dice, bueno, yo le ofrezco a mi hijo la herencia porque venden por ahí unos productos de unas marcas de unos libros. Y dice, pues yo le doy esto a mi hijo. Lo impresiona la mamá. Y cuando yo le suplicaba, no te vayas, por favor, no me dejes, estoy pasando por esta situación así, así, así. Por favor, cree en mí, porque nunca crees en mí, porque siempre me señalas, porque siempre esto, porque siempre el otro. Al punto de denigrarme, porque me hinqué y supliqué, por la falta de amor, por la necesidad de tener un compañero en tu vida, por no sentirte sola. Cometes los errores, por no valorarte y por no amarte, porque no tenías en ese momento amor propio. Fíjate que todo esto me lleva a una conclusión. Todas las desgracias o todas las situaciones que fuiste viviendo, siempre estaba detrás de ti ese hombre que te quiere hacer daño a la fecha. Ojalá logres finalizar esto descubriéndose toda la verdad. Y ya no por lo que la gente diga, porque al final de cuentas la gente siempre va a juzgar. Hoy estás aquí con mucho valor contando esta historia de vida y tal vez muchos se sorprendan. Sí. Y muchos apenas después de tantos años digan, wow, o sea, la juzgué mal. Que creo que en estos momentos es algo que no te interesa tanto. No. Te interesa tu bienestar, tu felicidad y la de tus hijos. Así es. Y ahí es donde yo quiero llegar. Hoy me imagino tus hijos ya más grandes, Sí, con una madurez y una escuela de vida, sí. pero siguen estando al lado de una persona enferma. Desafortunadamente sí, pero esta vez ya no están solos. Esta vez me tienen a mí. Y su mamá es una guerrera. Y su mamá les abre los ojos. Y los ha enseñado a ser fuertes. Y los ha enseñado a que no permitan lo que su madre permitió. Y que ellos ya tienen la decisión de poder hablar y de poder gritar a los cuatro vientos las cosas. De no callarse. Porque ese es el peor error que cometemos. Claro. Callarnos. Y el tener miedo. El miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja crecer, el miedo permite la violencia, el miedo permite que te juzguen. Y el miedo permite muchas cosas. Y cuando tú amas, también. Mencionabas que hay un hombre. No, en mi vida fueron dos hombres. Porque uno, que es el padre de mis hijos, me llevó hasta los extremos que hoy vivo. Pero el otro, cometió también las peores injusticias conmigo.
porque él ya conocía que yo tenía un pasado. Porque para mí él lo hizo con dolo y cizaña, peor que el primero. Porque ahí ya conocía, si realmente él quisiera y haber dicho, realmente la amo, realmente la quiero, que me perdone. Pero amar no es engañar. Claro. Amar no es utilizar. Amar no es aprovecharse de algo, de una persona que está vulnerable, de una persona que es trabajadora, que se sabe ganar el dinero con el sudor de su frente. Y no anda diciendo por la calle que lo que yo logré es de él. Ese tipo de situaciones las tienen que superar y yo se las enseño a mis hijas. Hoy por hoy, mi hija Janet está estudiando para ser abogada. Hoy por hoy es mi hija la que se me ha pegado mucho. Y el decir por ahí tú viste cómo me pone mi hija. Mamá, te amo. Yo también te amo, mi amor. Y por cierto, yo sé que van a ver este programa y yo les digo a mis hijos, los amo con todo el amor del mundo. Son lo más hermoso que he tenido en mi vida. Y por ustedes voy a seguir luchando. Y por ustedes les voy a mostrar que no debemos de permitirnos como mujeres porque nos llaman el sexo débil. No, todo lo contrario. Nosotros no somos el sexo débil. Y a veces vivimos lo que vivimos porque no lo permitimos. Y no más. Hay que alzar la voz. Yo estoy haciendo todo lo posible por tener una asociación para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Mujeres que no tienen la fuerza suficiente ni las gallas suficientes para enfrentar y decir y levantar la voz y alzar sobre todo la voz y decir, esto no lo permito más en mi vida. Esto aquí terminó. Si tú me criticas, si tú me ignoras, es por otra situación. Trabaja en ti, porque por eso criticas, porque eres tú la persona vacía. Trabaja en ti porque yo ya lo superé. Y ahorita mencionaste algo muy importante que sí me gustaría muchísimo que tomáramos en cuenta. Llegamos a una relación, lo platicábamos ahorita, Sí. muy vulnerables, muy frágiles, Sí. por todo lo que hemos vivido. Y luego nos encontramos con este hombre maravilloso, este hombre increíble, este hombre que nos hace creer, ya, encontré al indicado, al que ya no me va a hacer daño. Por fin Dios me escuchó y ahora sí tengo lo bueno. Sí. Entonces nos abrimos, contamos, te estudian, saben dónde estás frágil, por dónde te pueden llegar y qué crees, oh sorpresa, sí lo hacen, Sandra. Sí lo Si hacen. te dan en la herida, si saben lo frágil que eres. Y yo creo que es muy importante, mujeres, que entendamos que tu historia es tuya. Y no importa que llegue ese hombre maravilloso, pero no te abras con él. No le cuentes ese sufrimiento. Así no es. le cuentes lo que te hicieron, si te engañaron, si te humillaron, si te maltrataron, porque siempre lo he dicho, hasta parece que ellos se quieren superar. Sí. Que siempre dicen, sí, mira, pues si él te hizo esto, ahí te voy, mija. Sí. Porque por desgracia, en vez de que te acobijen, en vez de que te traten bien, te dan donde te duele y abusan y constantemente te están recordando también ese dolor. Eso, yo creo que lo más importante, no permitir el abuso, porque esos son abusos de confianza de parte de tu pareja. Porque si tú a alguien le estás contando algo es porque le tienes la confianza, no para que abuse de ti. Yo creo que por eso siempre lo más importante en la vida es comunicación, límites, hablar, alzar la voz, tener a alguien para decir las cosas. Entonces, yo creo que hoy por hoy el ser mujer fuerte, el ser mujer guerrera, el ser una persona que sabe escuchar y tener paciencia, para mí sí es una virtud. A pesar de que en mi vida ha sido también un error. Pero aprender a canalizarlo y aprender a llevarlo y aprender a sanar, porque sí se puede, mujeres, sí se puede sanar, sí se puede volver a iniciar una vida, sí se puede, pero hay que soltar, entender el daño y soltarlo y no vivir con el daño, Ale.
Y también no engañarnos, ¿no, Sandra? Totalmente. También darnos cuenta que si la persona con la que estamos no es la correcta, no aferrarnos también. Quitarse la venda de los ojos. Eso yo creo es lo más doloroso. Ver quién está enfrente de ti y aceptarlo y llevarlo a cabo. No te vas a morir por una decepción. Al contrario, vas a superar un daño. Desprendimiento. Decías ahorita antes de echar nuevamente, echar fuera de cámara. Sí se puede, mujeres. Sí podemos sanar. Sí, Pero para eso hay un proceso. sí, doloroso, pero lo hay. Y es aprender a desprendernos. Es aprender a soltar, para aprender a desprendernos. Cuando logras entender que tienes que desprender ese dolor, esa necesidad de una codependencia de una persona, te liberas. Pero para llegar a ese proceso, solamente tú lo puedes hacer. Claro que hay gente que te ayuda, que le mando una porra muy grande a mi psicóloga Karina, que la amo, la quiero, que ya no puede ser mi psicóloga porque se convirtió en mi amiga. Y me dice, te equivocaste de carrera, Sandra. Empieza, por favor, a hacer una maestría en psicología, empieza a estudiar psicología, porque dice, no, el alumno superó al maestro, me dice. Pero la verdad que sí, es un proceso muy duro y doloroso. No es fácil aprender a desprendernos, no es fácil aprender a aceptar los errores que nosotros mismos tenemos y sanarlos y quitarlos y deshacerlos y agarrarlos y echarlos en un baúl donde ya, ahí te vas. Pero para llegar a ese proceso tuviste que haber pasado un proceso doloroso para poderlo entender. Y yo creo que desprendernos, mujeres que hemos vivido violencia intrafamiliar, sí podemos. Porque no se trata nomás de vivir la violencia de la pareja, sino también es de la amistad, del núcleo de la familia que está del narcisista. Porque tú no te casas con el narcisista o tú no eres la novia del narcisista, te conviertes también en la familia del narcisista que se mete. Porque acuérdate que al narcisista lo hacen, lo crean. Entonces hay que aprendernos a desprendernos. Y yo te agradezco tanto, Sandra, y al mismo tiempo me disculpo contigo y con la gente que nos está viendo, porque yo sé que nos falta mucho más de qué hablar. Y quisiéramos poder abarcar todo, por desgracia ya no está a nuestro alcance por los tiempos, pero tenemos un compromiso para volver a hablar de esto, para hacer algo juntas, porque hay mucho por el cual tenemos que trabajar. Sí. Yo sé que hoy volvimos a poner un granito de arena. Gracias por compartir tu historia de vida. Me voy en shock, me voy impactada nuevamente por tratar de entender el por qué existe todavía tanta maldad. Y yo sé que un día esto va a ser menos, o por lo menos estás tú trabajando con los adolescentes para que estas nuevas generaciones traigan este chip diferente. Entonces, yo me quiero despedir invitándote a ti y proponiéndote que todas las mujeres que se quieran acercar a ti lo puedan hacer. Sí. Que todas las mujeres que necesiten ayuda, porque a veces no sabemos con quién. A veces no hay quien nos pueda asesorar, porque a todo esto ellos deben de saber que tú también eres abogada y que no hablas nada más por hablar y con esta experiencia de vida, sino porque también tienes una noción y un conocimiento de cómo asesorarlas, de cómo ayudarlas. Así es, cómo canalizar las cosas. Pero yo quiero decirle a todas las mujeres que nos vayan a ver que si me atreví a hablar el día de hoy de mi experiencia de vida, es porque tengo hijos y porque mis hijos no quiero que pasen lo que su madre vivió. Quiero ser un ejemplo para mis hijos, para los nietos y para esas mujeres que en su momento fueron débiles y que si hoy río, porque véanme cómo me río, es porque tengo vida. Y la vida se hizo para vivirla, para amarla, para gozarla, para saber que hay vida en la vida.
y no para amargarnos la vida. Ojo con lo que hacemos, ojo con las decisiones que tomamos y con las acciones que tenemos que hacer. Yo creo que hoy por hoy la vida es maravillosa. Es una flor y la flor tiene espinas, pero vivamos en los pétalos y no en las espinas. Así que yo considero que la vida y esta sonrisa que traigo es porque Dios, mi Padre Dios divino, me la otorgó. Y la verdad que soy la mujer, en este momento, la mujer más plena que puedas encontrar, la mujer más sana, espiritual y mentalmente que puedas encontrar, porque sí se puede alesanar. Pero todo fue en algo muy importante que tú dijiste ahorita. Cambié mi chip y empecé a ver la vida de diferente forma. Así que hoy le sonrío a la vida. Y con esto cerramos. Cambia tu chip. Te agradezco, Sandra. Gracias a ti, Ale. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy es un día muy especial. Sigue festejando. Todos los días es el Día de la Mujer. Todos los días. Cambia tu chip y ayudemos a las siguientes generaciones a cambiar su chip. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta pronto.